Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es ejercítate para la piedad. El texto bíblico se halla en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, y dice así: ejercítate para la piedad. El apóstol Pablo, hablándole en esta ocasión a Timoteo, contextualmente le dice a Timoteo: esto enseña a los creyentes, pues menciona ejercítate para la piedad. Y cuando está hablando de ejercítate para la piedad, nosotros comúnmente hoy en día vemos cómo se ha incrementado los gimnasios, donde uno va a ejercitarse, pero ejercita el cuerpo, lo pone en buena forma y va a ejercitarse para tener salud, mejorar su peso, para tonificar sus músculos o tener buena apariencia. Y también ejercitamos nuestra mente con el estudio, formándonos buenas actitudes, mejorando nuestra autoestima, y todo ello es importante, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de ejercítate para la piedad. Nosotros somos cuerpo, alma, pero también somos espíritu. Esta palabra ejercítate para la piedad está dirigida hacia nuestra parte espiritual. Y en esta parte espiritual, Pablo enfatiza, te dice, ejercítate para la piedad. La pregunta sería, ¿qué es la piedad? Porque eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Esto enseña. Y está dirigido esta enseñanza de ejercítate para la piedad para los creyentes, para los hijos de Dios. Dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad no es mejorar tu comportamiento. La piedad no es un código de conducta. No es lo que tú tienes que hacer para Dios. La piedad es Dios viviendo en nosotros. La piedad es una persona, no es una enseñanza, no es una doctrina. La piedad es una persona, así como el Evangelio es una persona, y esta persona es Cristo, porque la centralidad del Evangelio tiene que ver con la persona de Jesús. La iglesia también es una persona, cuya cabeza es Cristo y el cuerpo, los creyentes, pero no está dividido. Jesús es la iglesia. De igual manera, la piedad es una persona, y esta persona es el Señor Jesucristo, porque la piedad es Dios viviendo en nosotros, es vivir desde el Espíritu. Eso es la piedad. No son un conjunto de códigos o reglas a seguir, o no son regulaciones, es una persona. El apóstol Pablo, cuando está dirigiéndose a la iglesia, está hablando respecto a esta persona que es Jesucristo. Y esta persona es lo que Dios es, no es lo que tú eres. En el Antiguo Testamento, un hombre llamado Enoc, dice en Génesis capítulo 5, versículo 22 al 24, hace mención de que Enoc caminó con Dios, y tan estrecha era su vida de relación y comunión con Dios. Dice ya la carta de Hebreos que Dios se lo llevó, Dios lo traspasó, lo sacó de este ámbito natural o físico y se lo llevó, porque Noé, dice en Hebreos 11:5, agradó a Dios. ¿Y por qué agradó a Dios? Porque Noé vio el sacrificio de Cristo. Por eso la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo único que agrada a Dios es su Hijo, Jesucristo. En él estaba expresado la perfecta piedad. En todo su ministerio, Jesús, dice los evangelios, que él agradaba a Dios. Él mismo lo expresó cuando dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Siempre él estaba ceñido
guiado bajo la dirección de Dios. Él estaba en plena comunión con Dios, una comunión permanente. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Enoc. Enoc empezó a caminar con Dios. Y no a caminar con Dios una vez a la semana. Él caminó con Dios todos los días. Si uno ve en el relato del Génesis cuántos años vivió Enoc, señala que 365 años. Era una constante, día a día, caminar con Dios, sino que iban al mismo ritmo. No es que él se adelantaba o Dios se adelantaba, iban al mismo ritmo, caminando todos los días. Había una total dependencia de Enoc con Dios, de manera que hablaba con Dios de forma permanente. No es un hablar con Dios cada vez que me acuerdo o una vez por semana. Él hablaba todos los días, en todo momento. Es eso la piedad. La piedad tiene que ver con poner a Dios como el centro de tu vida. La piedad tiene que ver con vivir conforme a una vida del Espíritu. Y Enoc estaba en ese camino, hablando con él. Él le creía a Dios. Tan estrecho era esta relación que Dios lo tomó y lo sacó de este ámbito natural. Se lo llevó. Enoc no conoció la muerte. Enoc no conoció la muerte. Él vivía en la presencia misma de Dios. Entonces, la vida piadosa es una vida que está ceñida, que expresa una total dependencia de Dios. Pero también hubo otro hombre llamado Noé. También está en el relato del Génesis. Este hombre, dice la Escritura, era perfecto en todas sus generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre caminaba también con Dios, porque así lo señala las Escrituras, que caminó con Dios. Y era un caminar firme. Él estableció una confianza firme en Dios porque le creyó a Dios. Le creyó que Dios iba a enviar un diluvio. Por eso empezó a construir pues el arca. Y la gente se burlaba de él. En esa generación no estaba Dios. Estaba el placer, la corrupción, la pobredumbre. Todo ello estaba en esta generación de Noé. Él, en su confianza en Dios, en esa dependencia de Dios, él iba en otra dirección. Él no siguió la dirección del mundo. Él se fue contrariamente al camino del mundo. Él empezó a caminar en dirección a Dios. Qué importante, eso es la piedad. La piedad consiste en vivir diariamente en la presencia de Dios, pero también la piedad permanece firme, aun cuando toda la sociedad va en dirección contraria. El camino del mundo, lo único que puede ofrecer es placer, poder, la gloria del hombre y la destrucción, porque dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. O sea, lo único que va a producir es muerte. El camino de Dios es vida, y en ese camino estaba Noé. Por eso la Escritura dice que él fue perfecto en sus generaciones con Dios. Génesis 6:9. Entonces decimos que la piedad sí consiste en vivir diariamente en la presencia de Dios. Es una vida de comunión con Dios, pero también es una vida que permanece firme aun cuando la sociedad va en dirección contraria. La piedad no es esforzarte más, sino es dejar que Cristo viva. Otro relato en la Escritura fue de María y Marta, cuando Jesús entra a la casa de ellas. Y lo primero que hace Marta es correr a la cocina
a preparar algún alimento, porque los judíos tienen a bien hospedar. Es un valor en los judíos el hospedaje a las personas que los visitan. Y esta vez Jesús entra a esta casa de Marta y María, y lo que hace Marta es correr a preparar alimentos para el Señor Jesucristo. Y María se queda ahí, al otro lado donde estaba Jesús, no al lado donde no estaba Jesús. Hay muchos que sirven a Dios, pero muestran un servicio sin disfrutar la presencia de Dios, sin conocerlo a Él primero. Y eso es lo que estaba ocurriendo con Marta. Y claro que ella quería servir a Dios, pero servir a Dios sin disfrutar su presencia, sin estar en plena comunión con Él, es vano, no tiene valor eso. Eso cansa. Y justamente eso es lo que expresó Marta. Le dice a su hermana, María, no te da cuidado de que yo sirva sola. Es así que interviene Jesús y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. En la cultura judía, el sentarse a los pies de un maestro era ponerse bajo la autoridad, bajo la sumisión de esa persona. Era como decirle, me pongo bajo tu autoridad, tu sumisión para aprender de ti. Y eso es lo que había ocurrido con María. María se postró a los pies de Jesús y ahí ella estaba escuchando, ella estaba disfrutando de Cristo. Con esta actitud ella estaba poniendo a Cristo en el centro de su vida. Es vida de Cristo ahí gobernando al creyente desde su interior. María estaba bajo la autoridad, bajo el gobierno de Cristo. Y eso es el principio que debe regir en la vida del creyente. No es cuánto estoy haciendo para Dios, no es cuánto me estoy acercando a Dios. Y algunos usan muchas disciplinas como es el ayuno, la oración, el servicio, aún dentro de la iglesia. Pero sin disfrutar de la presencia de Cristo no tiene sentido, no tiene valor. No se trata de tu esfuerzo, se trata de que la vida de Dios gobierne tu vida. De eso se trata la piedad, del gobierno de Dios. Es vida de Cristo gobernando tu vida. Es gobernando desde tu interior. Es una vida del Espíritu. Es vida del Espíritu. Es vivir desde el Espíritu. Eso es la piedad. Muchos creyentes son sinceros delante de Dios y le expresan que lo aman. Sí, Señor, te amo. Pero no se trata de tus acciones, de lo que tú hagas para Dios. Se trata del gobierno del Espíritu en tu vida. Se trata del gobierno de Cristo desde tu interior. De eso se trata la piedad. Tiene que haber dirección, la guía del Espíritu de Dios en tu vida. Eso es una manera de ejercitarse para la piedad. No puede ejercitarse para la piedad basado en tu esfuerzo, sino es un descanso en el Espíritu. Es un gobierno de Dios, es la dirección de Dios, es la guía de Dios sobre tu vida. Por eso Pablo dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Está en Romanos capítulo 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No puede expresarse esta guía de Dios si tú no tienes el conocimiento de su palabra. Porque el Espíritu y la palabra van juntos. No están separados.
Entonces, no es ser sinceros delante de Dios sin tener en mucha estima, en honra la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios, porque el Espíritu y la palabra siempre van juntos. Entonces, si tú tienes la palabra de Dios, vas a permitir la acción del Espíritu de Dios guiando tu vida, dándote dirección. Eso es ejercitarse en la piedad. Cuando hay un gobierno del Espíritu, es Dios viviendo su vida en nosotros. Es vida de Cristo gobernando al creyente desde su interior. Es poner a Cristo en el centro de tu vida. Así como lo puso Noé, como lo puso Enoc, como lo puso María. Evitemos las acciones pues de Marta, ¿no? Sí, Señor, te sirvo. Sirven a Dios, pero no están en comunión con la palabra. Tenemos que poner la palabra día a día. Iniciamos nuestro día con la palabra. El religioso solamente dice, Señor, te agradezco, y no tienen palabra de Dios. Y la vida del Espíritu está ceñida a la palabra. No van separados. Por eso es importante el conocimiento de la palabra. En la vida piadosa entendemos, hermano, no consiste en imitar pues a Dios o a Cristo con nuestras fuerzas, sino permitir que Cristo, quien vive ya en nosotros, se exprese por medio de nosotros. Ejercitarse en la piedad significa que tenemos que crecer en nuestra fe. Es vivir por fe y no por lo que vemos. Es una fe que crece día a día. Claro, Dios nos ha dado una medida de fe, pero esta fe tiene que crecer. ¿Y cómo crece? Por el oír la palabra de Dios o la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. La fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Romanos 10:17. Es un día a día. Estamos escuchando la palabra de Dios, creyendo en la palabra, porque la fe involucra no solamente el creer, sino también el hablar. Y estamos hablando en todo momento la palabra. Estás hablando la palabra, la palabra, la palabra. Pablo lo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe como está escrito, no creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces los creyentes, los hijos de Dios, no solamente creen la palabra, sino también la hablan, la ponen en su boca, la declaran. Es un día a día, un hablar, un declarar esa palabra, y el Espíritu ahí empieza a dar dirección, la guía. Eso es la vida de piedad. La vida de piedad es Cristo mismo. La vida de piedad tiene que ver también con un crecer en comunión. Y la comunión es con la palabra de Cristo. Un crecer también en la formación de Cristo en nuestra vida. Cristo tiene que ser formado. Pablo lo expresa en la carta de Gálatas, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la razón de todo esto? Es para que Cristo sea manifestado. No puede haber una vida piadosa donde Cristo no sea manifestado. Es la manifestación de la vida de Cristo. Pero para que nosotros podamos caminar en esta vida piadosa, Dios nos ha suministrado la misma vida de su Hijo. Es la vida de Cristo ahora la que portamos nosotros. Pero esta vida tiene una naturaleza, que es la naturaleza divina. Por eso Pablo dice, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Es Dios habitando en nosotros. Es lo que Él es, lo que nosotros portamos. No estamos hablando de divinidad, porque el único que es divino es Él. El hombre no puede ser Dios, pero sí puede expresar sus atributos, su justicia, su santidad, su amor, el fruto del Espíritu Santo. Eso es parte de la naturaleza divina que nosotros los creyentes portamos. Pero esta naturaleza tiene una mente.
Por eso Pablo dice, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Eso es lo que le dijo a la iglesia que estaba en Corinto. Más vosotros tenéis la mente de Cristo. Esta naturaleza tiene una mente, pero esta mente está en un estado de gobierno. Siempre hay un gobierno, una dirección de Dios, una guía de Dios. No puede andar un creyente en tinieblas. No puede andar un creyente sin la dirección de Dios, sin la guía de Dios. Amén. Agradecemos a Dios porque tenemos su presencia. Lo que sí hace la piedad es poner a Cristo en el centro. Es eso, es un día a día. Es un día a día siendo gobernado por Cristo. La piedad tiene que ver con manifestar esa vida de Cristo. Implica, claro, crecimiento en la fe, implica comunión con Él, gobierno de Cristo, formación de Cristo. Es un expresar finalmente pues la vida de Cristo. Eso es lo que significa la vida piadosa. Y Pablo está diciendo, ejercítate para la piedad. Este ejercitarse en la piedad es una vida gobernada por el Espíritu, una vida centrada en Cristo. Es vivir desde el Espíritu. Es Cristo manifestando su vida en el creyente. Es vida de Cristo gobernando desde tu interior. Damos gracias una vez más a nuestro Padre Dios. Gracias por su palabra. Si por primera vez estás escuchando esta palabra y deseas que Cristo viva en tu vida, gobierne tu vida, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor Jesús, gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz, haber derramado tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Gracias porque en esa sangre soy acepto ante Dios. En esa sangre mis pecados han sido perdonados. En esa sangre he sido reconciliado con Dios. Gracias Jesús por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz al entregar tu vida por mí. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias Dios, gracias por tu amor. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres, cualquiera sea tu problema de salud. La obra de Cristo fue única y suficiente. En esa obra Dios ya te ha suministrado la sanidad. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Y lo tomamos por un acto de fe, ¿no? Creyendo en esa sanidad que es por medio del sacrificio de Cristo. Voy a mencionar los posibles problemas de salud que puedes tener y ahí donde te encuentres, tómalo, dice Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Problemas de salud del hígado, riñones, pulmones, vesículas, páncreas, huesos, bajo en defensas. Te declaramos sano, sana por la llaga de Cristo. Recíbelo ahora en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración agradeciéndote, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana. Bendiciones. Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora.